La Biblia contiene secretos de prosperidad que muy pocos descubren en su vida. Uno de ellos está escondido en el Salmo 23, un antiguo código de abundancia que la mayoría lee sin comprender su verdadero poder transformador. No es casualidad que Napoleón Hill, tras décadas estudiando a los hombres más exitosos del mundo, llegara a conclusiones que resuenan perfectamente con las palabras de este salmo milenario. El problema no está en la economía, ni en tu trabajo, ni en tu salario. El verdadero obstáculo está en tu mente, en cómo percibes la abundancia, en cómo te relacionas con el dinero, y en cómo limitas tu propia capacidad para atraer riqueza. En este video, descubrirás cómo los principios que Napoleón Hill reveló en Piense y hágase rico, se entrelazan perfectamente con el Salmo 23, creando una fórmula práctica para transformar no solo tu situación financiera, sino toda tu vida. ¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente pero la abundancia sigue escapándose de tus manos? ¿Qué algo invisible te impide alcanzar la prosperidad que anhelas? Si es así, lo que estás por escuchar podría ser el principio de tu redención financiera, pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una persona común, aquí en México, que descubrió cómo aplicar estos principios y transformó por completo su destino financiero. Porque cuando entiendes cómo se aplica en la práctica, todo cambia. Si tú también ¿crees que esto podría transformar tu vida? Suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir creando contenido como este, y puede ser el primer paso de una gran transformación. Guillermo Méndez se levantaba cada mañana a las 5:30 para abrir su pequeña ferretería en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. A sus 42 años, llevaba más de una década con el negocio familiar que heredó de su padre, don Felipe. La ferretería El Tornillo Dorado era conocida en el barrio, pero apenas generaba lo suficiente para mantener a Guillermo, su esposa Lucía, y sus 2 hijos adolescentes. Esa mañana de octubre, mientras levantaba la cortina metálica de su local, Guillermo sentía un peso extra sobre sus hombros. Las facturas se acumulaban en su escritorio, las ventas habían bajado desde que abrieron un Home Depot a 10 cuadras, y la competencia con las ferreterías online parecía una batalla perdida. Buenos días, don Guille, saludó don Mateo, un anciano que barría la banqueta del edificio contiguo cada mañana. Buenos días, don Mateo, respondió Guillermo sin mucho entusiasmo. Don Mateo, de 78 años, era una institución en el barrio. Había sido maestro durante 4 décadas y ahora, en su jubilación, se había convertido en el consejero no oficial de todos. Lo veo preocupado, hijo. ¿Todo bien con el negocio? Guillermo suspiró. Normalmente mantenía sus problemas para sí mismo, pero algo en la mirada serena de don Mateo lo invitaba a sincerarse. La verdad, don Mateo, estoy considerando cerrar. Ya no da para más. El anciano asintió lentamente, apoyándose en su escoba. ¿Tiene un momento para un café? Creo que tengo algo que podría interesarle. Media hora después, sentados en la pequeña oficina trasera de la ferretería, don Mateo sacó de su bolsillo un pequeño libro gastado por el uso. ¿Conoce a Napoleón Hill?, preguntó el anciano. ¿El escritor americano? He oído de él, pero nunca he leído nada suyo. Este libro cambió mi vida hace 50 años, dijo don Mateo, mostrando una edición antigua de Piense y hágase rico, en español, pero lo que realmente me ayudó fue entender la conexión entre sus enseñanzas y algo mucho más antiguo, el Salmo 23. Guillermo miró con curiosidad. Como muchos mexicanos, había crecido en un hogar católico, aunque ya no era practicante. ¿El Salmo del Pastor? ¿El que se lee en los funerales? Don Mateo sonrió. Ese mismo. Pero no es solo sobre la muerte o el consuelo, es un poderoso código de abundancia que casi nadie reconoce. El anciano abrió una Biblia pequeña que también llevaba consigo y leyó: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Guillermo escuchaba con respeto, pero confusión. Es hermoso, don Mateo, pero, ¿qué tiene que ver con mi ferretería? ¿O con él? Todo, respondió el anciano con una sonrisa enigmática. Verás, Napoleón Hill descubrió tras estudiar a cientos de personas exitosas que la riqueza comienza en la mente, y este salmo describe exactamente el estado mental necesario para atraer la abundancia. Don Mateo se inclinó hacia adelante, cuando el salmista dice, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», está afirmando un principio que él llamaría actitud mental positiva. Es la certeza inquebrantable de que tus necesidades serán satisfechas. Guillermo frunció el ceño. Con todo respeto, don Mateo, mi actitud no va a pagar las facturas ni traer clientes. Ahí es donde te equivocas, respondió el anciano con serenidad. Él demostró científicamente que nuestros pensamientos tienen poder creativo. Cuando piensas constantemente en la escasez, en el fracaso, en la competencia imposible de vencer, ¿adivina qué atraes? Más de lo mismo, murmuró Guillermo, recordando que últimamente solo hablaba de problemas con Lucía. Exacto, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo habla de algo que él llamó mente maestra, la capacidad de encontrar un estado mental tranquilo donde las mejores ideas fluyen. Guillermo pensó en cómo últimamente se dormía exhausto y se despertaba ansioso. No recordaba la última vez que había tenido un momento de verdadera calma. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aquí está el propósito definido de él. No puedes simplemente desear más dinero, necesitas un propósito noble que dé sentido a tu búsqueda de prosperidad. Mi propósito siempre ha sido mantener a mi familia, dijo Guillermo. Don Mateo asintió. Un buen comienzo, pero él diría que necesitas algo más grande, algo que te apasione y beneficie a muchos. Guillermo guardó silencio, pensativo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esto refleja lo que él llamaba fe aplicada, la capacidad de mantener la visión de tu éxito incluso cuando las circunstancias parecen devastadoras. Eso es difícil cuando no puedes pagar la colegiatura de tus hijos, dijo Guillermo con amargura. Precisamente cuando es más necesario, respondió don Mateo, y aquí viene lo más poderoso, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que esto significa? Guillermo negó con la cabeza. Visualización creativa, ver tu éxito ya cumplido, sentirlo como real, incluso cuando todos a tu alrededor solo ven fracaso. Él descubrió que los grandes líderes veían sus logros en su mente mucho antes de que se manifestaran en la realidad. Don Mateo cerró suavemente la Biblia. No es coincidencia que el Salmo termine diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él lo llamaría la ley de atracción. Lo que piensas persistentemente, lo atraes. Guillermo se reclinó en su silla, escéptico pero intrigado. Suena bien en teoría, don Mateo, pero en la práctica, déjame contarte cómo apliqué esto, interrumpió el anciano. Yo era un simple maestro de primaria con un salario modesto. Mi esposa y yo queríamos comprar una casa propia, pero con 5 hijos parecía imposible. Los ojos de don Mateo brillaron con el recuerdo. Comencé a aplicar estos principios. Cada mañana recitaba el Salmo 23, no como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Visualizaba nuestra casa con todo detalle, el jardín donde jugarían mis hijos, la sala donde recibiríamos visitas, incluso el olor a café. Por las mañanas, ¿y funcionó?, preguntó Guillermo, cada vez más interesado. No inmediatamente, y le advierte que la persistencia es crucial. Durante meses, nada cambió externamente, pero yo seguía firme en mi visualización. Entonces, una tarde, un padre de uno de mis alumnos me preguntó si daba clases particulares. Resultó ser dueño de varias escuelas privadas.
Don Mateo sonrió. Dentro de un año, no solo daba clases particulares a niños de familias acomodadas, sino que este hombre me ofreció coordinar un programa educativo especial con un salario 3 veces mayor. En 2 años compramos nuestra casa en la colonia Roma. Guillermo guardó silencio, procesando la historia. Lo extraordinario, continuó don Mateo, es que yo no busqué esa oportunidad específicamente. Se manifestó cuando mi mente estaba programada para la abundancia. Como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Pero don Mateo, mi situación es diferente. Las ferreterías pequeñas están desapareciendo. ¿Quién dice que debe seguir siendo solo una ferretería tradicional?, preguntó el anciano. Napoleón Hill hablaba del poder de la imaginación aplicada. No se trata de competir en el mismo terreno, sino de reinventar el juego. Esa noche, Guillermo no podía dormir. Las palabras de don Mateo resonaban en su mente. ¿Y si realmente había algo en esa fusión de sabiduría antigua y principios modernos? ¿Sigues despierto?, susurró Lucía a su lado. Pensando, respondió él. ¿En el negocio? En algo que me contó don Mateo hoy, sobre Napoleón Hill, un salmo. Para su sorpresa, Lucía se incorporó interesada. ¿El Salmo 23? Mi abuela siempre decía que era el Salmo de la abundancia. Guillermo se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Tú sabías de esto? Mi abuela lo recitaba cada mañana. Ella llegó a la Ciudad de México sin nada, como muchos de Oaxaca, y terminó con 3 restaurantes exitosos. Siempre dijo que ese salmo le había mostrado el camino. Guillermo se quedó pensativo. Su escepticismo comenzaba a agrietarse. A la mañana siguiente, llegó temprano a la ferretería, pero en lugar de sumergirse inmediatamente en la rutina, se sentó en su oficina y leyó nuevamente el Salmo 23, esta vez prestando atención a cada palabra. Luego, tomó un cuaderno y escribió: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Debajo anotó: «Actitud mental positiva. Hoy tendré todo lo que necesito para prosperar». Continuó así con cada versículo, conectándolo con los principios de Hill que don Mateo le había explicado. Cuando terminó, cerró los ojos e intentó visualizar su negocio próspero, con clientes satisfechos, innovaciones únicas y crecimiento constante. Al principio se sentía artificial, pero poco a poco comenzó a sentir una extraña calidez, una sensación de posibilidad que no había experimentado en años. El resto del día transcurrió como siempre, pocos clientes, las mismas preocupaciones, pero algo había cambiado sutilmente en su interior. Esa tarde, mientras organizaba un inventario de tornillos, entró al local un hombre de unos 35 años, vestido con ropa de trabajo. «Buenas tardes», saludó Guillermo. «¿En qué puedo ayudarle?» «Busco a alguien que entienda de herrería antigua», dijo el hombre. «Estoy restaurando una casona del siglo XIX en la Roma Norte y necesito herrajes que combinen con el estilo original». Guillermo sonrió. Si había algo que conocía bien, era precisamente eso. Su padre le había enseñado todo sobre herrajes tradicionales mexicanos. «Está de suerte», respondió Guillermo. «Es una especialidad nuestra». Durante una hora, Guillermo mostró al cliente catálogos viejos que guardaba su padre, con diseños de herrajes coloniales y porfirianos. El hombre, que resultó ser un arquitecto especializado en restauración, estaba impresionado. «Es increíble que conozca tanto de esto», dijo el arquitecto, Raúl Cortés. «He visitado 10 ferreterías y nadie sabía de lo que hablaba. Todos me ofrecían productos modernos importados». Al final, Raúl hizo un pedido considerable y comentó: «Estoy trabajando en 3 proyectos más de restauración. Si puede conseguirme piezas de calidad como estas, tendría trabajo asegurado por meses». Cuando el arquitecto se fue, Guillermo se quedó pensando, ¿era esto una coincidencia o algo más? El encuentro había despertado una chispa de entusiasmo, que no sentía desde hacía tiempo. Esa noche, en la cena, le contó a Lucía sobre el cliente y una idea que había comenzado a formarse en su mente. ¿Y si nos especializamos?, preguntó entusiasmado. En vez de competir con los grandes almacenes por los mismos productos genéricos, podríamos enfocarnos en herrajes y materiales para restauración de edificios históricos.
Hay un resurgimiento de interés en preservar la arquitectura tradicional de la ciudad. Los ojos de Lucía brillaron. Es una idea maravillosa. Siempre has amado esa parte del negocio y heredaste todos los contactos y conocimientos de tu papá. Necesitaríamos reorganizar la tienda, crear un catálogo especializado, tal vez incluso un sitio web para arquitectos y restauradores. Mi primo Daniel es diseñador web, recordó Lucía. Quizás podríamos hacer un intercambio. Él necesitaba algunos muebles para su nuevo departamento. Guillermo sintió un hormigueo de emoción. Por primera vez en años, no estaba pensando en cómo sobrevivir, sino en cómo crecer. A la mañana siguiente, llegó aún más temprano a la ferretería. Nuevamente se sentó con el Salmo 23 y el libro de Napoleón Hill que le había prestado don Mateo. Esta vez, se concentró en un pasaje donde él hablaba de la importancia de tener un deseo ardiente. No basta con querer el éxito, escribía Hill. Debes desearlo con una pasión que consuma todo tu ser, con una obsesión que no te permita ver otra alternativa más que el éxito. Guillermo reflexionó sobre esto. ¿Realmente deseaba el éxito con esa intensidad? ¿O se había conformado con sobrevivir, con no fracasar? Recordó la línea del Salmo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quizás su senda de justicia no era competir con los gigantes de la ferretería, sino honrar el legado artesanal de su padre, preservando conocimientos que se estaban perdiendo. Durante las siguientes semanas, Guillermo estableció una rutina. Cada mañana comenzaba con el Salmo 23, seguido por una hora dedicada a planificar su nueva dirección de negocio. Empezó a separar una sección de la tienda para exhibir específicamente herrajes y materiales de restauración. Don Mateo lo visitaba, ocasionalmente, observando con aprobación los cambios. «Estás aplicando otro principio de Hill», comentó un día, «la especialización. En vez de ser mediocre en todo, estás eligiendo ser excepcional en algo específico». Raúl, el arquitecto, regresó como prometió y quedó impresionado con los cambios. Trajo consigo a 2 colegas que también hacían restauración. Pronto, el pequeño rincón especializado de la ferretería comenzó a generar más ingresos que todo el resto del negocio. Un día, mientras atendía a un nuevo cliente del gremio de la restauración, Guillermo notó que el hombre tomaba fotos de algunos herrajes antiguos que había heredado de su padre. «Disculpe», interrumpió educadamente, «esas piezas son muy especiales. Si está interesado, puedo mostrarle el catálogo completo». «En realidad», explicó el cliente, «estoy documentando herrajes tradicionales para un libro sobre arquitectura colonial mexicana. Estos diseños son difíciles de encontrar, y usted tiene una colección impresionante». El hombre resultó ser Javier Méndez, profesor de arquitectura en la UNAM. Intercambiaron contactos y, 2 semanas después, Javier le propuso colaborar en su libro, proporcionando fotografías e información sobre herrajes históricos. «Esto podría darle mucha visibilidad a su negocio entre especialistas», comentó Javier. «Podríamos incluso organizar un pequeño taller aquí para mis estudiantes». La idea del taller fue un éxito inesperado. 20 estudiantes de arquitectura llenaron la ferretería un sábado por la tarde, ávidos de conocimiento sobre técnicas y materiales tradicionales. Varios de ellos regresaron en los días siguientes para comprar materiales para sus proyectos. Lucía, que había comenzado a ayudar más en el negocio, sugirió crear pequeños kits de restauración para distintos tipos de proyectos, con instrucciones detalladas y consejos profesionales. «Podríamos cobrar más por el conocimiento experto que incluimos», propuso. «No solo estamos vendiendo productos, sino también sabiduría artesanal». A medida que implementaban estos cambios, Guillermo continuaba su práctica matutina con el Salmo 23. Ya no era un ritual nuevo, se había convertido en una parte fundamental de su día, un ancla para su nueva mentalidad. Una tarde, don Mateo vino a la ferretería y encontró a Guillermo ocupado con un cliente. El anciano esperó pacientemente, observando los cambios visibles. En la tienda, nuevas exhibiciones, un espacio para consultas de restauración, incluso un pequeño rincón con libros especializados sobre arquitectura tradicional mexicana. Cuando el cliente se fue,
Don Mateo se acercó sonriendo. Veo que has estado aplicando las enseñanzas. Guillermo asintió, devolviendo la sonrisa. Tenía razón, don Mateo, no se trata solo de pensar positivo, es todo un sistema, el deseo ardiente, la fe inquebrantable, la especialización, la mente maestra y la persistencia, añadió el anciano. Napoleón Hill decía que la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Aún tenemos muchos retos, admitió Guillermo, pero por primera vez en años, estoy emocionado por el futuro. Hemos aumentado nuestros ingresos un 30% en solo 2 meses, y lo mejor es que disfruto lo que hago. Ya no me siento como un sobreviviente, sino como un creador. Don Mateo asintió, sus ojos brillantes. Hay otro principio de Hill que estás experimentando: encontrar tu verdadera vocación. Cuando haces lo que amas y eres excepcional en ello, el dinero viene como consecuencia natural. Guillermo recordó otro versículo del Salmo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es curioso, reflexionó. Cuando Home Depot abrió, pensé que era mi sentencia de muerte. Ahora veo que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a encontrar mi nicho, a dejar de competir en un juego que no podía ganar. Exactamente, respondió don Mateo. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas, pero solo quienes tienen la mente preparada pueden verlo así. En ese momento, entró al local un hombre mayor, elegantemente vestido, miró alrededor con interés y se acercó al mostrador. Buenas tardes, saludó Guillermo. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Eduardo Fernández, respondió el hombre. Soy director del Museo de Arte Popular. Estamos preparando una exposición sobre oficios tradicionales mexicanos en peligro de extinción. Me han dicho que usted es uno de los pocos expertos en herrajes coloniales que quedan en la ciudad. Guillermo miró sorprendido al elegante visitante. ¿El director del Museo de Arte Popular? Sí, trabajo con herrajes tradicionales, respondió con modestia. Continúo el legado de mi padre. Eduardo Fernández sonrió. El arquitecto Javier Méndez me habló de usted. Estamos buscando artesanos que puedan no solo exhibir piezas, sino también demostrar técnicas en vivo para nuestros visitantes. El conocimiento que usted posee es un tesoro nacional que debemos preservar. Guillermo sintió una mezcla de orgullo y humildad. Me sentiría honrado, pero debo aclarar que no soy un artesano tradicional. Soy ferretero, aunque conozco bien las técnicas antiguas. Guillermo, el éxito de tu exposición ha sobrepasado nuestras expectativas. Tenemos una propuesta. Quisiéramos crear un taller permanente de herrajes históricos aquí en el museo, bajo tu dirección. Seguirías con tu negocio, por supuesto, pero destinarías un día a la semana para enseñar estas técnicas a jóvenes interesados en la restauración. Guillermo miró a su familia, buscando su reacción. Todos asentían entusiasmados. Sería un honor, respondió finalmente. Mi padre siempre lamentó que estos conocimientos se estuvieran perdiendo. No puedo pensar en mejor manera de honrar su memoria que transmitiéndolos a la siguiente generación. Esa noche, mientras la familia celebraba en un restaurante cercano al museo, Guillermo propuso un brindis por don Mateo, que nos mostró el camino, y por el Salmo 23, añadió Lucía, que nos enseñó a ver la abundancia donde otros ven escasez. Por Napoleón Hill, continuó Miguel, cuyos principios siguen cambiando vidas un siglo después, y por papá, concluyó Sofía, que tuvo el valor de cambiar cuando parecía imposible. Don Mateo, invitado de honor, levantó su copa con una sonrisa serena. Brindo por el poder de la mente humana, que cuando se alinea con las leyes universales de la prosperidad, es capaz de crear milagros cotidianos como el que ustedes han vivido. 6 meses después, el Tornillo Dorado había triplicado sus ingresos. Guillermo había contratado a 2 ayudantes, un joven aprendiz entusiasmado por aprender las técnicas tradicionales y un estudiante de historia que ayudaba con la investigación y documentación de las piezas. El taller en el museo se había convertido en uno de los más populares, con lista de espera para inscribirse. Varios medios habían publicado artículos sobre esta peculiar ferretería que se había transformado en un centro de preservación cultural. Una mañana,
Mientras Guillermo abría la tienda, vio a un hombre de mediana edad observando el escaparate. Con expresión preocupada, le recordó a sí mismo, apenas un año atrás. «Buenos días», saludó Guillermo. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Solo miraba», respondió el hombre evasivamente. Luego, tras una pausa, añadió, «En realidad, tengo una papelería a 3 cuadras de aquí. Cada vez que paso frente a su negocio, me pregunto cómo lo han logrado». «¿Lograr qué?», preguntó Guillermo con una sonrisa amable. «Prosperar en tiempos tan difíciles», explicó el hombre. «Las papelerías como la mía están desapareciendo con la digitalización. Cada mes es una lucha para cubrir los gastos». Guillermo sintió una profunda empatía, invitó al hombre a pasar y le ofreció un café. Durante la siguiente hora, le contó su historia, cómo había estado al borde del cierre, como un sabio anciano le había mostrado la conexión entre el Salmo 23 y los principios de Napoleón Hill, y cómo esa sabiduría había transformado no solo su negocio, sino toda su vida. «Lo fundamental», explicó Guillermo, «no fue cambiar primero las circunstancias externas, sino mi estado mental. Cuando comencé a verme como abundante en lugar de carente, cuando definí claramente mi propósito, cuando visualicé el éxito como ya logrado, las oportunidades comenzaron a aparecer como por arte de magia». El hombre escuchaba con creciente interés. «Suena demasiado simple para ser cierto». «Simple, sí. Fácil, no», respondió Guillermo. «Requiere constancia, fe y una determinación inquebrantable. Como dice Hille, la persistencia es la clave del éxito, y como afirma el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré». Antes de que el hombre se marchara, Guillermo le prestó el libro gastado de Napoleón Hill que don Mateo le había dado, junto con una pequeña tarjeta donde había escrito el Salmo 23. «Léelo cada mañana durante 30 días», le aconsejó, «no como una oración rutinaria, sino como una programación mental. Conecta cada versículo con un principio de Hill, y sobre todo, visualiza tu papelería no como es ahora, sino como podría ser si encontraras tu nicho único». Mientras el hombre se alejaba, Guillermo reflexionó sobre cómo el ciclo continuaba, de don Mateo a él, y ahora de él a este desconocido. La sabiduría fluía como un río, beneficiando a todos los que bebían de sus aguas. Esa tarde, al cerrar la tienda, Guillermo reunió a su familia para un anuncio especial. «He estado pensando», comenzó, «en cómo podemos expandir nuestra misión. No solo preservar conocimientos artesanales, sino también compartir la sabiduría que ha transformado nuestras vidas». Lucía, Miguel y Sofía lo miraban con curiosidad. «Propongo que iniciemos un pequeño programa de mentoría para negocios familiares en dificultades. Podríamos llamarlo el Salmo del Emprendedor, un taller donde compartamos cómo aplicar estos principios eternos en el mundo empresarial moderno». La idea fue recibida con entusiasmo. Miguel sugirió crear una plataforma digital para llegar a más personas. Sofía propuso documentar historias de éxito para inspirar a otros. Lucía pensó en un formato de grupo donde los participantes pudieran apoyarse mutuamente. «Es perfecto», concluyó Guillermo. «Así continuamos el legado de don Mateo y honramos el verdadero espíritu tanto del Salmo 23 como de las enseñanzas de Hilo. La abundancia se multiplica cuando se comparte». Aquella noche, antes de dormir, Guillermo contempló el camino recorrido con profunda gratitud. De ferretero frustrado a empresario exitoso, profesor y ahora mentor. Su copa, efectivamente, estaba rebosando. Recordó las sabias palabras de Napoleón Hill: «Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr». Y las hermosas palabras del Salmo 23: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Dos tradiciones de sabiduría, separadas por milenios pero unidas en su verdad esencial, que la prosperidad comienza en la mente, florece en el corazón y se manifiesta en el mundo cuando alineamos nuestros pensamientos con las leyes eternas de la abundancia. Mientras el sueño lo envolvía, Guillermo sonrió con la certeza de que había descubierto uno de los secretos más valiosos del universo, el poder del Salmo que desbloquea la riqueza verdadera, aquella que trasciende lo material y enriquece todas las dimensiones de la vida. Y,
En algún lugar de la Ciudad de México, un dueño de papelería comenzaba a leer las primeras líneas de Piense y hágase rico, mientras el Salmo 23 esperaba su turno para transformar otra vida más. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que el poder para transformar tu vida siempre ha estado dentro de ti. Los principios que has descubierto hoy no son solo teoría, son leyes universales que han funcionado para innumerables personas a lo largo de la historia. El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un código de abundancia que, cuando se interpreta correctamente y se aplica con los principios de Napoleon Hill, puede desbloquear dimensiones de prosperidad que quizás nunca imaginaste posibles. Recuerda siempre, el Señor es mi pastor, nada me faltará, la certeza absoluta de que tus necesidades serán satisfechas. En lugares de delicados pastos me hará descansar, el poder de la mente maestra y la tranquilidad mental. Confortará mi alma, el propósito definido que da sentido a tu búsqueda. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. La fe inquebrantable ante la adversidad. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, la visualización creativa que manifiesta tu éxito. Mi copa está rebosando, la mentalidad de abundancia que atrae más de lo que necesitas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, la ley de atracción que trae oportunidades sin esfuerzo. Aplica estos principios con persistencia, con fe, con determinación inquebrantable, y observa cómo tu vida comienza a transformarse, día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. La verdadera riqueza te espera, no mañana, no en un futuro distante, sino aquí y ahora, en el momento en que decides cambiar tu mente y, con ella, tu destino. La pregunta es, ¿estás listo para reclamar la abundancia que siempre ha sido tuya por derecho?